Pero primero les cuento que Adielito y yo estamos como tratando de ahorrar. Me compré esta chaqueta. Hemos decidido ir al cine. Desde hace rato quería traer a Adielito al Starbucks porque nunca ha ido a un Starbucks. Yo vine el otro día, pero fue una historia de horror y misterio. Me tomé el café amargo porque no sabía dónde estaba el azúcar y el edulcorante y me dio pena pedirlo y me tomé el café amargo. También estamos como en una época del año en que te pones un abrigo y tienes calor, pero cuando saliste de la casa te estabas muriendo de frío. Yo por sí o por no traigo siempre 2 abrigos y esto, porque no voy a pasar frío. Miren, caballero, aquí es donde está el azúcar, los absorbentes. Ay, Dios mío, la otra vez yo pedí absorbente también y me dijeron que no daban. Ya saben, si eres guajiro igual que yo y no sabes dónde están las cositas, algo así, como eso que ven ahí. Mira, a Adielito le pusieron Ariel. Yo creo que también es como un sello también del Starbucks, ponerte mal el nombre y que todo el mundo, ay, miren cómo me pusieron. Gracias a eso han crecido ellos en las redes sociales. ¿Te toca contigo? ¿Y este aquí para qué? ¿Para tomarse tú? Este guajiro. Aquí los Starbucks también tienen como esa dinámica de que muchos vienen a trabajar. De hecho, ahí arriba hay un piso que parece una biblioteca. Hay un silencio que nadie habla. Todo el mundo con sus computadoras trabajando y tomándose sus cafecitos. Este video está patrocinado por Surfshark VPN, que es la red privada virtual que te permite conectarte a internet de forma segura. Aseguras tu privacidad en línea y proteges los datos. Además de eso, tiene muchas otras funciones. Estoy seguro que alguna vez en tu vida, algunos de tus amistades gringas te han recomendado una serie y tú no la has podido encontrar en tu aplicación. Con Surfshark te puedes quitar ese mal y vas a poder ver la serie que tanto te han recomendado en un abrir y cerrar de ojos. O si eres viajero y vas a pagar por un hospedaje, si cambias la localización, puede ser que te salga más barato. Un tip por si no lo sabías. Lo mismo a la hora de comprar pasajes, alquileres de carro. Si pones tu Surfshark VPN, vas a ahorrarte mucho dinerito. Pues Surfshark ahora mismo te está dando una oferta de 83% de descuento con 3 meses gratis y una garantía de devolución del dinero de 30 días. Solo tienes que usar mi código MALIAEOB, que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción junto con el enlace, y empezar a utilizar Surfshark y a navegar sin preocupaciones, sin ninguna preocupación de que se filtren todos tus datos por el internet. Ahora llamo a mis manicures y les pregunto si por alguna casualidad de esta vida tienen un turno para mí hoy. Ya llevo un mes y una semana y todavía tengo las mismas uñitas, me las recorté y todo, pero no se ha caído nada. Me parece que mis manicuris movieron el local y no me dijeron nada porque yo no lo encuentro. Ay, Dios mío. Mira, por aquí yo paso cada vez que vengo. Miren, lo movieron y no me dijeron nada. Mira que me están escribiendo. Mira, le pasé por al lado y no las vi. Mírenlo aquí. Bueno, llegué aquí y lo que quería era un color bien clarito. Y miren con lo que me voy. Bueno, les cuento. Bueno, primero les cuento que Adielito y yo estamos como tratando de ahorrar, porque en esta vida hay que ahorrar. Y lo estamos logrando, estamos siendo bastante disciplinados con la economía, anotándolo todo. Pero me compré esta chaqueta. Es que estaba muy barata, caballero, miren, bonita. Y solo me costó 200 pesos de segunda mano. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Miren qué buena calidad. Lo que voy a hacer es que le voy a comprar alguito de comer. Y le aclaro rápido que le voy a comprar alguito de comer es a mi querido esposo. Le digo, me compré esto, pero mira, cómete esto. Y ya se le va a olvidar todo.
Pero mira, me compré esto. ¿Qué cosa es? Baratica, 200 pesos nada más. Check the mic and make sure it sound right, boys. Y hasta que al final saqué un día para practicar en mis patines. Ya llevo como un par de semanas viendo videos tutoriales de YouTube de cómo hacer truquitos patinando, porque yo realmente lo único que sé de patinar es no caerme. ¿Qué sed tengo? O hambre también. Obviamente aquí no les estoy incluyendo los gastos fijos de todos los meses, como renta, electricidad, internet, teléfono y unos cuantos ahí que tal vez no me acuerdo ahora mismo. Gastos que me tocan por ser adulta. Bueno, y no les había comentado que hoy alguienes están cumpliendo aniversario de novio, 15 años al lado de esta persona. Para celebrarlo hemos decidido ir al cine. De hecho, es la primera vez que vamos al cine fuera de Cuba y vamos a ver nada más y nada menos que Mario, pero... Super Mario, Mario o Super Mario, algo así. Les cuento que jueves, viernes, sábado y domingo son los días más caros del cine. ¿Qué día es hoy? Jueves. Toda una odisea seleccionar el puesto ideal. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Ay, yo sí quiero. Adielito me quiere privar de comer rosita mientras veo la película, aunque me dure 3 segundos. Sí, ay. Claro. Pero tiene que ser... Y en un episodio más de Novatadas en Uruguay, no podemos comprar todavía las entradas. Bueno, mejor lo compramos en la taquilla. No vamos a pasar más pena. Bueno, y les cuento que nos salió más barato porque sí teníamos promoción de 2x1 todos. No tenemos mano y hay que ponérsela de lado. Ahora lo estoy viendo ustedes en 3D. No vemos nada. Cosas que aprendimos en un cine. La cantidad de rositas que compras nunca es suficiente. Segundo, creo que soy como alérgica a las películas 3D porque me da mareo, tengo como los ojos mareados. Eso aprendimos en un cine. Muy buena la película, qué lindo está. Está loco. Nos queda muy lindo. Y cuarto, es verdad que la canción es pegajosa, la de Bitches, 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 bitches. Canta. Oye, no voy a gastarla aquí en medio de la escalera. Bitches, 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 bitches. Mi hobby, hacerle pasar pena a Dielito. Bitches, 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 bitches. Bitches, 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 bitches. Y ya hemos llegado a la casa. Estoy escondiendo aquí los pies porque es que miren el hueco que se me abrió en la media esta. Pero es que esto no es un hueco normal. A mí me parece que esta media vino con este hueco porque los huecos, ¿dónde es que se hacen? En las puntas de los pies, en no sé. Pero arriba, aquí en la uña, primer hueco que veo así, miren esto, miren esto. Vamos a hacer resumen del video. Y ya saqué la cuenta. Hemos gastado un total de $70. Mi corazón de melón, se te olvidó sumar la chaquetica y las cositas de comer. Obviamente eso no es lo que gasto yo todos los días de esta vida. Hoy, para que el vlog fuera más dinámico, por supuesto que hice más cosas de las habituales. Así que no nos volvamos locos y no pensemos que eso es lo que gasto yo todos los días de esta vida. Ya no vamos a gastar más nada. Y eso es todo, amiguitos. Recuerden regalarme un like, comentarme cuánto se gastan ustedes en sus países, suscribirse si todavía no lo han hecho y compartirlo con su prima, con su abuela, con su tía, con su vecino, con todo el mundo. Gracias, Alexa. Qué dolor da esto en los muslos, cabrón. Ya me he caído como 3 veces. Tengo dolor en las nalgas, me estoy muriendo.